Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Cristo mi Señor. La palabra a compartir para el día de hoy es acerca de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Basado en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4 del verso 1 al 6. Y dice la Escritura lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo nos enseñó que Él murió por nosotros y pagó el precio de su pecado y del mío. Y nos enseñó una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en esta voluntad de Dios nosotros somos edificados, porque ahora somos hechuras suya, renacidos por el poder de la palabra de Dios, a una nueva vida, el nuevo nacimiento, que es a través de la fe en Cristo Jesús. Y ya no podemos vivir en el pecado, porque el hombre contaminado por el pecado, si aceptamos a Cristo, muere en el bautismo y resucita el hombre nuevo. Nace el hombre edificado en la palabra del Señor, creado según la palabra del Señor. Y en esta palabra nosotros podemos seguir adelante en el camino de Cristo Jesús, como viendo al invisible, a Jesús, el Hijo de Dios, el autor y consumador de la fe. Esta fe que nos lleva por un camino de verdad y de justicia. Y agrega la Escritura, verso 3 del capítulo 4, primera de Pedro: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los que no creen en Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice: a esto los que no creen en Cristo les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mi amigo, mi hermano, ciertamente Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento. Todos aquellos que aún no conocen al Señor, podemos venir arrepentidos, porque un día Cristo va a venir por su iglesia. Y esto es en el tiempo señalado. Y el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Porque Cristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino. Y los que no creen en Cristo, crean en Cristo. Crean en la palabra de Dios. Crean en el Dios vivo. Porque esa es la oportunidad. Porque en la paciencia de Dios está esperando que todo aquel que venga a Él no lo va a echar fuera, si viene arrepentido, si viene con un corazón dispuesto para aceptar a Cristo como su suficiente Salvador, como su único y suficiente Salvador. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de las cosas se acerca, así pues, ser sobrios, velar en oración. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? Porque dice que también el Evangelio se predicó a los muertos. Por lo siguiente, mi amigo, mi hermano, dice la Escritura, capítulo 3, Evangelio que predicó
el apóstol Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó el evangelio a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. A todos aquellos que murieron en el diluvio, todo aquel que no creyó cuando Noé preparaba el arca, aquellos murieron. Solamente 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. 8 personas fueron salvadas por agua. Los demás, todos perecieron. Pero Cristo en su misericordia, por ellos también murió. Y murió en la carne, y fue en espíritu al infierno, y predicó el evangelio. Y todo aquel que recibió el evangelio fue salvo. Se les predicó a los muertos. Ciertamente, como dice la Escritura, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que en la misericordia de Dios salvó también a los que no conocieron a Cristo en los tiempos de Noé. Y ahora, en el tiempo de la gracia, dice la Escritura, Cristo hablando, como en los días de Noé, así serán los fines del tiempo. Comerían, se casaban, negociaban, iban de aquí para allá, pero nunca atendieron la voz de Dios. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura que así es en los tiempos nuestros. Un día Dios va a venir por su iglesia. Y los que se prepararon y que estamos preparados para aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, estaremos con Él. Dice la Escritura: mas el fin de las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la palabra de Dios que nos ayuda a entender que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Es el tiempo de gracia, es el tiempo de salvación. No seamos como aquellos en el diluvio en los días de Noé. Vengamos a Él, porque la puerta está abierta todavía. Jesús es la puerta. El que por Él entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará salvación. Este es su programa, Cristo mi Señor. Y en el camino de Cristo siempre está una forma de vivir diferente. La única verdadera y la manera de vivir que nos lleva en camino de verdad y de justicia a Cristo Jesús. Sí. Amén.